Buenos días, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a realizar la retroalimentación de lo que ya hemos estado abordando y estudiando a lo largo de las semanas pasadas. En esta oportunidad vamos a hablar de los requisitos para el contrato. Como recordarán, el contrato hemos dicho que es un acuerdo entre dos o más personas para constituir una relación jurídica. Y para ello debe existir ciertos requisitos que van a permitir el perfeccionamiento del contrato. Y para que el contrato sea válido, debe contar con 4 requisitos esenciales. El primero es el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. No se olviden del número 4. Empecemos estudiando y recordando al consentimiento. Cuando hablamos de elementos constitutivos del contrato, fundamentalmente se presume la presencia de dos partes. Entonces el consentimiento va a cumplir una función integradora respecto a otros elementos que vamos a ir estudiando, tales como la capacidad, que si bien no está detallada como requisito, viene implícitamente con esta. El consentimiento deriva del latín consensus, que deriva de las voces cum y sentir. Consensus se puede traducir como un acuerdo de voluntades entre varias partes, lo que va a implicar pluralidad de partes, una declaración de la voluntad y la capacidad. Pregunta de examen, les reitero. Este acuerdo va a implicar 3 cosas: pluralidad de partes, declaración de la voluntad y la capacidad. Ahora, para que el consentimiento sea válido, debe ser emitido de manera racional y consciente para no incurrir en ningún vicio del consentimiento. Es decir, no debe existir ninguna circunstancia o vicio que disminuya su eficacia. Además, que debe existir una concordancia entre la voluntad real y la declarada. Pregunta de examen. El consentimiento, como ya saben, es una fusión entre la oferta y la aceptación, que puede ser expresa o tácita, como establece el artículo 453 del Código Civil. Es expresa cuando se manifiesta verbalmente o por escrito. Es tácito cuando va a resultar presumiblemente de la conducta de una de las partes con relación a ciertos antecedentes. Pero ahora bien, ¿cuáles son los vicios del consentimiento? Estos pueden estar referidos en 2 campos. El primero, la falta de conciencia, estructurándose así el error y el dolo, y la falta de libertad, que va a estructurarse la violencia. Empecemos por el error. El error es una falsa apreciación de la realidad, es decir, vamos a creer por verdadero algo que es falso, entendiendo como un vicio de consentimiento que va a ser la regla que va a proteger la confianza emitida por la parte. Para ello, deben existir ciertos requisitos para que sea considerado error, y son 3: determinante, esencial y reconocible. Cuando hablamos e indicamos que es determinante, es decir, que este falso conocimiento va a inducir a la celebración del contrato. Cuando es esencial, va a recaer sobre la materia, la identidad del objeto, el negocio jurídico o la sustancia o cualidad del objeto, así como a las materias que estamos abordando en el objeto del contrato.
Cuando hablamos del requisito del error como reconocible, estamos indicando que se debe reconocer esa falsa apreciación de la realidad. El error se divide en dos tipos de errores. El error de derecho y el error de hecho. Cuando hablamos de un error de derecho, estamos hablando de aquel error que va a recaer sobre el sentido o alcances de una determinada disposición jurídica. Y cuando hablamos del error de hecho, va a recaer sobre la naturaleza del negocio jurídico, es decir, sobre la identidad del objeto o las partes. El error de derecho El error de hecho, según nuestra normativa civil, comprende al error esencial, el error sustancial, el error sobre el valor, el error de cálculo, el error de motivo, el error impropio o conmitante, el error propio, el error de derecho, el error de hecho, el error de causa y el error de declaración. Ahora bien, ¿en qué consiste el error esencial? El error esencial o error obstáculo va a proceder cuando las partes no están de acuerdo sobre la naturaleza del contrato o la identidad del objeto y van a hacer sus respectivas manifestaciones de voluntad, pensando que celebran contratos diferentes o se refieren a cosas distintas. Por ejemplo, yo puedo pensar, les decía, ¿no?, que estoy comprando una vaca y otra persona va a creer que me está vendiendo un perro. ¿Por qué? Porque ambas son blancas, con manchitas, entonces hay un error. Cuando hablamos del error sustancial, este tipo de error permite la anulabilidad del contrato. Se va a tomar en cuenta a la persona y su aptitud que va a tener esta. Dependiendo de esto, se puede aplicar ya sea la nulidad relativa o la anulabilidad. Por ejemplo, vamos a tener una cadena de oro, que ese era el ejemplo mismo de la clase, en la que indicábamos que nosotros estábamos vendiendo la cadena, pero el dueño no mencionaba que era de fantasía, pero por ser del mismo color, el comprador piensa que es de oro. Entonces aquí recae el error sustancial, porque uno sabe que es de fantasía o oro 14 y el otro dice, no, es oro 24. Entonces aquí cae esa situación. Cuando hablamos del error sobre el valor, va a constituir en atribuir a una cosa un precio diverso. En cambio, que el error de cálculo es denominado también error de tercer grado porque va a proceder la rectificación. Esta rectificación, que proviene del latín rectus, que significa recto, y facere, hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es modificar algo a fin de convertirlo en correcto. El error de motivo, la doctrina reconoce que recae sobre el móvil psicológico. Cuando hablamos de un error impropio o conmitante, es cuando tiene una influencia directa en la validez del contrato. Y el error propio no va a afectar a los requisitos del contrato, solo va a influir sobre el consentimiento y va a producir de modo directo la invalidez del contrato. Ahora, el dolo va a ser un engaño usado por uno de los contratantes. Aquí ya va a haber la intencionalidad de engañar a la otra parte. Pasemos
a la falta de libertad, en el cual vamos a estructurar la violencia. Va a provocar esta violencia una divergencia entre la voluntad y su declaración. A través de la violencia, la persona que realiza o efectúa un acto no deseaba realizar. Es por ello que se constituye la violencia, porque la violencia es esa fuerza física, es una coacción, es una presión ilegítima que se va a ejercer para conseguir el consentimiento de hacer, no hacer o no dar, privando a la persona de manifestar su libre y espontánea voluntad. Ahora bien, la violencia puede consistir en una fuerza física, lo que va a ocasionar la nulidad, o una coacción moral, que puede ocasionar la anulabilidad. Esto, según doctrina, cuando hablábamos del consentimiento, habíamos dicho que están inmiscuidas las partes. Estas partes que emiten su consentimiento. Y para emitir el consentimiento, primero tenemos que entender que estos contratantes deben contar con una capacidad. Si bien el artículo 452 omite como elemento esencial, la doctrina y la jurisprudencia la reconoce como un elemento para su formación. Pero el artículo 483 del Código Civil la reconoce para su formación, porque indican que puede contratar toda persona legalmente capaz. Pregunta de examen. La capacidad, ¿qué es? La capacidad es la aptitud para ser titular de derechos, ejercitarlos y contraer obligaciones. La capacidad se expresa en dos aspectos. El primero, referida a la idoneidad, porque va a establecer por ley para que una persona sea titular de derecho lo que llamamos la personalidad jurídica. Y también esta idoneidad va a estar expuesta por la ley para que la persona pueda ejercitar sus derechos. Es por ello que la capacidad se divide en dos, en la capacidad jurídica y en la capacidad de obrar. Cuando hablamos de una capacidad jurídica, como estipula el artículo 3 del Código Civil, es aquella que nos permite ser sujetos de derechos y obligaciones. Esta capacidad se obtiene con el nacimiento y se mantiene por el largo de la vida. Por ejemplo, un niño al nacer ya goza de esta capacidad jurídica. En cambio, que la capacidad de obrar, esta capacidad de obrar es aquella que va a permitir realizar todo tipo de actos para que estos surtan efectos legales previstos por ley, como establece el artículo 4 del compilado civil. Es decir, una persona, ese bebé al nacer, si bien tiene la capacidad jurídica de, por ejemplo, suceder o de ser beneficiario de un contrato, este bebé no va a contar con la capacidad de obrar. ¿Por qué? Porque no puede disponer de esa cuenta que le están donando en un contrato o la sucesión que le están dejando, sino hasta que adquiera su mayoría de edad a los 18 años o se emancipe por alguna circunstancia.
salvo excepciones. La excepción de la capacidad es la incapacidad. ¿Por qué la incapacidad? Porque la incapacidad es una falta de idoneidad. Esta idoneidad o aptitud legal para ser titular o adquirir derechos y ejercitarlos adquiriendo obligaciones. La incapacidad está dividida en dos: en la incapacidad jurídica y en la incapacidad de obrar. Cuando hablamos de la incapacidad jurídica, estamos diciendo que le falta la idoneidad legal para ser titular derecho, es decir, no puede gozar de un derecho. Y la incapacidad de obrar, la ley les va a privar de ejercer un derecho, tal cual estipula el artículo 5 del Código Civil. Por ello, los requisitos de la capacidad que van a contener. Esto cuando nos referimos para poder contratar o efectuar un contrato. No debemos ser menores de edad, ni ser interdictos, y en caso de que exista una representación, se debe justificar la calidad y la facultad para los actos que se le han otorgado, cosa de que no se exceda. ¿Y qué es la representación? La representación consiste en actuar en nombre y por cuenta de otro, ya sea por expresión voluntaria o legal. El contrato que va a ser realizado por el representante a nombre del representado dentro de los límites establecidos va a producir directamente efectos sobre el representado. Pregunta de examen. Además, que la representación debe ser voluntaria y ambos deben ser capaces para obligarse. ¿Por qué? Porque el representado es el que va a dar el poder, es decir, es quien posee un representante, es conocido como el mandante. Y el representante es quien recibe el poder. ¿Por qué va a ser el que va a representar, conocido como el mandatario o apoderado? Con esto hemos concluido la primera fase. Posterior a ello, continuaremos con las retroalimentaciones de las demás unidades temáticas avanzadas.